de entender por qué se escribió esto. En especial, se escribió por lo que estaban viviendo los cristianos de raza hebrea en el tiempo en que se escribió el libro de los Hebreos. El propósito fue presentar razones a los cristianos hebreos de continuar hacia adelante en la fe cristiana sin volver atrás, sin claudicar. Ellos estaban siendo tentados a volver al sistema judío de confianza en la ley para justificación debido a beneficios familiares, de beneficios laborales, beneficios culturales. Contrario a lo esperado, ahora en Cristo, en esta época en particular en la que está escribiendo el hombre inspirado de Dios, estaban sufriendo discriminación, estaban sufriendo aislamiento de sus hermanos de raza. Y esto los estaba desanimando a seguir adelante en la fe de Cristo. Es como si nosotros fuéramos discriminados, fuéramos aislados, como colombianos, como peruanos, como argentinos, como centroamericanos o norteamericanos, por nuestra propia nación, debido a que somos cristianos. Y seguramente que nosotros lo hemos sufrido de parte de nuestra familia o de nuestros compañeros de trabajo, de pronto nuestra esposa, nuestro esposo incrédulo. Pero estos estaban sufriendo al ser privados de los beneficios que los judíos tienen para los que andan en la religión judía. Y esto efectivamente es duro, es muy duro. Muchos de ellos entonces estaban siendo tentados a volver atrás y a claudicar de la vida cristiana. En el capítulo 10, versículo 35 al 39, fue lo último que dijo el escritor inspirado antes de tomar el tema de los héroes de la fe. Dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza. Y quiero que pongan mucha atención a esta palabra confianza porque va a estar relacionada con la definición que vamos a aprender de la fe en el capítulo 11. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Es decir, él está motivando a los hermanos a seguir adelante en la carrera cristiana, en lo que han creído, por la recompensa que viene de parte del Señor. Ellos obviamente en ese momento no la están viendo, no la tienen, pero él quiere que confíen aunque no tienen en este momento lo que esperan. Y dice allí, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, este era el problema que estaban teniendo nuestros hermanos de raza judía en el primer siglo. Habían gentiles y habían judíos. De los dos hizo un solo pueblo. Los judíos, la apertura al reino de Dios fue allí en Hechos capítulo 2 y la de los gentiles en Hechos capítulo 10 y como congregación en Hechos capítulo 11. Pero estos hermanos judíos en diferentes lugares estaban sufriendo esto. Estaban teniendo tentación de regresar atrás. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, ahora personaliza el escritor inspirado de parte de Dios, diciendo, nosotros no somos de los que retroceden, porque el único destino que hay para un cristiano, no importa de qué raza sea, que retrocede es la perdición. Dice ahí para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces la tentación de volver atrás a confiar en el antiguo sistema judío de justificación por los beneficios que trae esto como nación judía. Y muchos de ellos estaban faltando este elemento importante en la salvación llamado la fe. Acompáñenme al capítulo 4, versículo 2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El problema de los recipientes de esta carta en general era la fe. La fe que nos impulsa, perdón, a seguir adelante en búsqueda de las promesas de Dios, en búsqueda de aquellas cosas que Dios tiene para los que perseveran y son preservados en la fe. Así que el escritor presentó una serie de argumentos y evidencias sobre lo importante, la superioridad de Cristo sobre el sistema de la ley o el Antiguo Testamento. Para hacer un breve bosquejo de la superioridad de Cristo sobre varios agentes e instituciones antiguas, Jesús es superior a los ángeles que dieron la ley. Capítulo 1, versículo 5 al 14. Jesús es superior a Moisés, capítulo 3 al capítulo 4. Jesús es superior al sacerdocio levítico, capítulo 5 al capítulo 7. Y Jesús es superior con su nuevo pacto al antiguo pacto, capítulo 8 al capítulo 10. Ahora, todas estas instituciones antiguas, los ángeles, Moisés, el sacerdocio levítico, el antiguo pacto, tenían beneficios superiores a los beneficios que tal vez los judíos de aquel tiempo podían darles. ¿Sí? Eran superiores. De pronto un trabajo, de pronto amistad, de pronto aceptación, inclusión. Estas cosas no son comparables con lo que ofrecía la ley, con lo que ofrecían los ángeles, con lo que ofrecía Moisés, con lo que ofrecía el antiguo pacto. Pero aún así, Cristo es superior no solamente a estas cosas secundarias, sino incluso a lo que es importante del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, el argumento es fuerte, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Y ahora, en este capítulo, el 11, el escritor inspirado va a tratar el tema de mantenerse en la fe de Cristo, como se mantuvieron todos los héroes de la fe. Y no dice aquí los héroes de la ley, sino los héroes de la fe. Y quisiera, hermanos, descomponer estos primeros 3 versículos que acabamos de leer en lo que la fe es, lo que la fe significa. Y número 1, vamos a tratar que la fe es un fundamento firme. Número 2, que la fe es generosa. Y número 3, que la fe es inteligente. Vamos a tratar primeramente el primer punto. La fe es un fundamento firme. No acostumbro mucho, hermanos, en mis lecciones a presentar las palabras originales en el idioma original y su etimología, pero en aras de que entendamos bien el significado de la fe, las voy a presentar. El escritor da la definición inspirada de lo que es la fe y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe, primeramente, dice el escritor, es certeza. Y la palabra original de la cual es traducida certeza es hipostasis. Esta palabra significa lo que está debajo. La versión en inglés de el Rey Santiago la traduce como sustancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta palabra certeza? Un sólido fundamento o lugar fuerte de apoyo. Eso es lo que significa la fe, de acuerdo a la etimología, a la raíz de las palabras. Un sólido fundamento y lugar fuerte de apoyo. Da la idea de estabilidad, da la idea de seguridad. Y esto es lo que obviamente están necesitando los hermanos. Necesitan estabilidad por más ofrecimientos y beneficios que nos hallemos en un momento dado de nuestra vida contrario a lo que estamos siguiendo. ¿Sí? De ahí que la fe no significa retroceder, como ya leímos en el capítulo 10, versículo 38 a 39. Si yo retrocedo, entonces dejo de estar en la fe, porque la fe no significa retroceder.
Fe es estabilidad, es seguridad, es un apoyo, un firme apoyo, ¿sí? Y también, hermanos, nos dice que la fe es equivalente a la paciencia y a la confianza. En el capítulo 6, acompáñenme, sin cerrar allí en el capítulo 11, el capítulo 6, versículo 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Note la palabra hasta el fin, y si quiere subrayarla, los que acostumbramos a rayar nuestras Biblias, ¿sí? Dice hasta el fin. Dice, para plena certeza de la esperanza. Está hablando de lo mismo. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Un apoyo firme, una estabilidad. Y luego el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se requiere confianza, se requiere paciencia para demostrar nuestra fe. Pero en segunda instancia, además de que la fe es certeza, dice el escritor de los Hebreos que la fe también es convicción, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra original es electos, ¿sí? Y esta palabra es un término legal cuando se presentan evidencias en un juicio, cuando se presentan pruebas. Estamos hablando de certidumbres, de que las cosas son verdaderas. Nuestra fe no está basada en probabilidades. Nuestra fe está también basada en evidencias. Hay pruebas de la existencia de Dios. Hay pruebas de que el mundo fue creado por Dios. Hay pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y que fue sepultado y que resucitó. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la fe. Fe también son evidencias. Ahora bien, ¿de qué es certeza y de qué es convicción la fe? Bueno, el escritor dice que la fe es certeza de lo que se espera y que la fe es convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primeramente, que la fe es la certeza de lo que se espera. Está hablando de que la fe es una esperanza en la que yo me puedo apoyar. Y un ejemplo de esto es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. En tiempos de pruebas, de duras pruebas, porque la segunda carta de Timoteo, amados hermanos, fue escrita con una pluma de sufrimiento y agonía, una pluma de despedida. Y a pesar de que él ya no tenía, en cierto sentido, certeza de vivir físicamente, él ya estaba listo para ser sacrificado, él tenía otra certeza diferente. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto. Y es lo que quiero que sirva como ejemplo el apóstol Pablo en aras de entender lo que el escritor de los Hebreos está tratando con nuestros hermanos. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Ahora bien, hermanos, la certeza. Dice, porque yo sé a quién he creído. Eso es certeza. Habían promesas, habían premios, habían regalos, habían dádivas que el Señor le había prometido al apóstol Pablo y a aquellos a quienes tienen fe. Dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Esa palabra, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo sirve como ejemplo de esta definición de la fe, ¿sí? En carne propia. De que la fe es la certeza de lo que se espera. Estoy seguro. Tengo una base firme, ¿sí? Una base estable. No importa que me estén obligando a dar mi vida, que me estén amenazando por quitármela y hacerme sufrir para desestabilizarme. No, yo sé en quién he creído y me voy a mantener. Pero también dice el escritor de los Hebreos que la fe es la convicción
de lo que no se ve. Significa que tenemos evidencias que no se limitan a el sentido de la visión. Y nuevamente quisiera poner como ejemplo al apóstol Pablo, en un momento también difícil de su vida, ya a nivel físico, por causa de la naturaleza, en el naufragio que sufrió rumbo a Roma. En Hechos 27, acompáñeme hermano allá a Hechos 27, 22 al 25. Humanamente habían perdido las esperanzas de vivir, pero él tenía esperanzas en lo que no se veía, tenía evidencias en lo que no se veía. Hechos 27, versículo 22 al 25. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Estas son palabras del apóstol Pablo a gente que ha perdido la esperanza, que no ve ninguna evidencia de que les posibilite la vida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque aquí está la palabra, hermanos. Yo confío. Por ahora eran palabras que se le habían dado, pero yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Él no ve esto, no sabe cómo va a pasar, cómo va a encallar el barco en la playa, cómo se va a destruir, porque la nave se destruyó y tuvieron que esperar casi 3 meses a que pasara otra embarcación, otra nave para irse a Roma. Él no sabía todo eso, que los nativos lo iban a recibir, que iban a encender fuego, que los iban a tratar bien, que iba a tener tiempo para la predicación en ese lugar, que iba a poder sanar gente. No, él no sabía lo que iba a pasar, pero él confiaba en Dios, que dijo, te voy a conceder la tripulación, los 100 soldados, más los presos, más los acompañantes del apóstol Pablo, más el propio apóstol Pablo. Aunque no lo veía, él estaba convencido, tenía certidumbre. Entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve esta definición de la fe? Nos sirve para entender que el cristiano tiene su apoyo firme en lo que espera. Y además de esto, tiene evidencias indubitables que no están condicionadas al sentido de la visión. Comparemos esta afirmación con lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, en estos tiempos en que nos ha tocado convivir con este compañero llamado el coronavirus COVID-19 por aproximadamente 6 meses. La generación en la cual vivimos no estamos acostumbrados a vivir en una condición tanto tiempo. Y hay gente que pierde la paciencia porque ya quiere ver una vacuna, porque ya quiere ver un tratamiento, porque ya quiere ver otro tema, escuchar de otro tema. Están ansiosos de que pasemos la hoja y que venga otra cosa, porque eso es lo que la gente está acostumbrado hoy en día. Noticias van y noticias vienen, viajes van, viajes vienen, los hijos crecen, nada se queda como está. Y esto parece como una tormenta entre dos presiones de aire. Aquí le llaman una tormenta estacionaria, que quiere uno que se vaya porque trae mucha lluvia y mucha inundación. Pero la fe, hermanos, la fe de la cual estamos hablando aquí, no es algo pasajero, no es algo de moda, es algo permanente. Fue diseñada la fe para nosotros para siempre.
hasta que el Señor quiera, hasta que el Señor aparezca, hasta que recibamos las promesas. En ese día podemos dejar la fe, pero hasta ese momento debe perseverar. Entonces, en esencia, fe es confiar firmemente en lo que Dios dice, aunque no lo veamos a Él y aunque no veamos lo que esperamos. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero en segunda instancia, hermanos, la fe, además de ser un fundamento firme, la fe es generosa. La fe en sí misma trae recompensas. Vamos a leer el versículo siguiente de ahí de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué se obtiene a través de la fe? Algo supremamente precioso, mucho más precioso que el oro o que la plata. ¿Sí? Podemos dar ejemplos aquí de gente supremamente rica y famosa, pero con un error que cometieron en sus vidas. Con eso se les vino abajo su reputación. El buen nombre, el buen testimonio es algo que tiene un incalculable valor. La palabra griega para buen testimonio es martureo y significa buena reputación y buen ejemplo. ¿Quiénes alcanzaron buen testimonio por la fe? Bueno, aquí dice los antiguos. Y la palabra que utiliza aquí es presbúteros. Estamos hablando de los ancianos. Es la misma palabra que se utiliza para los ancianos de la iglesia en el Nuevo Testamento. A saber, estos antiguos son Abel, Enoc, Noé y Abraham, los patriarcas. Estos hombres son reconocidos desde la antigüedad, pasando por tiempos de Cristo y hasta nuestro tiempo y hasta hoy que los estamos leyendo, no por su riqueza, no por su fama, no por sus talentos. Estos hombres adquirieron buen testimonio por confiar firmemente en Dios y en lo que Él les prometía. Aunque ellos no lo veían, aunque de hecho muchos de ellos ni siquiera llegaron a alcanzar en sus vidas terrenales lo que les prometió, y por eso adquirieron buena reputación. ¿Y quién les dio esa buena reputación? ¿Qué institución humana allá, por ejemplo, en Venecia o en Austria, en Viena, Austria, donde dan el premio Nobel? ¿Será que en aquellos tiempos había un lugar en el mundo que cada año elegían al Nobel de la Paz, al Nobel de la Ciencia, al Nobel de Matemática, al Nobel de... ¿Quién les otorgó ese buen testimonio? Bueno, los hombres seguramente no, porque hermanos, los hombres no sabemos dar buen testimonio. Hoy día podemos felicitar a alguien y alabar a alguien y mañana desprestigiarlo hasta el suelo. Sí, mi abuela decía que la gloria de los hombres es como el coco y la palma. Suben como coco, muy difícil, pero perdón, suben como palmera y bajan como coco. La palmera tarda mucho en crecer, pero el coco tarda nada en caer. Así es la gloria, así es el reconocimiento de los hombres. Se lucha, pero el que otorgó la buena reputación, el que dio recompensa a la fe de estos hombres, fue Dios. Dios fue quien decidió dejar sus experiencias de vida y su confianza firme en la palabra de Dios, a pesar de las pruebas y las dificultades que ellos presentaron en sus vidas. ¿Cuál es el testimonio de esos antiguos? Hay una inscripción que se pone en las tumbas, en las lápidas de las tumbas, que le llaman epitafios. Y nosotros perfectamente pudiéramos
hacer un epitafio de cada uno de estos hombres antiguos, con lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Por ejemplo, Abel. ¿Qué dice la Biblia sobre la reputación de Abel? Marcos capítulo 23, versículo 35. Marcos capítulo 23, versículo 35. Perdón, hermanos. Mateo 23, 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Ese es el epitafio de Abel en la lápida de su tumba. Abel el justo. Este fue el testimonio que el mismo Dios, a través del Señor Jesucristo aquí, le dio a Abel. Enoc, Génesis 5:24. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, aquel que caminó con Dios, un compañero, ¿sí? Uno a quien Dios acompañaba. Noé, segunda de Pedro 2:5, ahí está su epitafio. Noé, o su reputación, el testimonio que dejó Dios en su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, predicador, uno que alzaba la voz para hablar de la perdición del mundo y de la salvación en aquella arca. Un pregonero de justicia. Me imagino la voz tan fuerte que tenía este hombre para que le llamaran así. ¿Y qué decir de Abraham? Todos conocemos cuál es el epitafio y la reputación de Abraham. Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? Un amigo de Dios. Hermanos, la fe nos da la oportunidad de generosamente recibir buena reputación de parte de Dios mismo. Hoy, nosotros incluso podemos adquirir esa reputación de ser llamados hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, según lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Y para aquellos que todavía no han obedecido el evangelio, ¿sí? Hoy tú puedes adquirir ese epitafio de como mínimo llegar a ser hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso que ya es mucho. Eso lo es todo. Llegar a ser un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y finalmente, hermanos, ya hemos visto, la fe es la estabilidad, ¿sí? Es el fundamento firme. La fe es generosa, nos da una buena reputación. Y la fe es, entonces, inteligente. Los cristianos podemos entender, dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos. Esto es muy importante aquí, porque la fe no se trata de solamente una sensación de creer algo. No se trata de una manera de pensar mística, sino de entender. Es un estado de la mente. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los cristianos podemos entender y comprender por medio de la fe lo que otras personas no pueden por otros medios. Podemos entender que una mente y poder divinos crearon el universo material en que vivimos. Todos los días nos levantamos a la mañana y miramos por nuestras ventanas y abrimos las canillas del agua y sale el agua para limpiar nuestras caras.
¿sí? Podemos oír los pájaros, podemos respirar. Entendemos que eso fue creado por una mente y poder divino. Lo entendemos por la fe. Podemos entender que ese universo material en el que vivimos fue creado a partir de un mundo espiritual que no vemos. El ser humano racional que no confía en lo que Dios ha revelado como el origen del universo, solo puede confiar en el estudio y en la observación de lo creado y sus reacciones, y así saca sus conclusiones. La fe va más allá, va al origen, no al fin, sino al origen. Depende este hombre racional de lo creado para creer cómo las cosas existen, para entender cómo ellas funcionan, pero no pueden dar una seguridad de cuál es el origen de lo existente. En eso consiste la fe, es superior a la racionalidad de estudiar lo creado. ¿Cuál fue el agente de creación? Según nos dice la fe. Bueno, Génesis 1 al 3, dice, dijo Dios. Génesis 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y ahí en adelante se dedica a decir, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Comparemos esto con el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora bien, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, la palabra, valga la redundancia, el término palabra, porque dice ahí, constituido el universo por la palabra de Dios, no es la palabra griega logos, que se refiere a Cristo, es la palabra rema, que se refiere a lo que Dios habla. ¿Sí? En Salmo 33, 6 al 9, afirma y apoya el salmista esta misma idea. Salmo 33, versos 6 al 9. Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El agente de creación, ¿sí? Como sujeto es el verbo, el logos. Pero la acción en sí, lo que Dios dijo, fue lo que creó la palabra de Dios. Ese fue el poder que utilizó Dios para crear todas las cosas. Y por eso mismo, por la fe mismo, entendemos tres cosas en relación a lo creado. Por fe podemos entender que, número uno, el universo fue creado por la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Sí? El medio que Dios utilizó para crear fue su palabra. Pero también el medio que Dios utiliza para sostener y mantener la creación es la palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, hermanos, el mundo y el universo se sostienen y se mantienen también por la palabra. Y eso lo entendemos por la fe. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
el Señor Jesús, el Verbo de Dios, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La relación entre la palabra y lo creado, entendemos por la fe de que todo fue creado por la palabra, es sostenido por la palabra, y también por la fe entendemos que el universo terminará por la palabra de Dios también. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amados hermanos, amados oyentes, ¿qué aprendemos de la fe en estos 3 primeros versículos de los héroes de la fe? ¿Saben qué aprendí yo, hermanos? Y espero que ustedes también lo hayan aprendido. Que el primer héroe de la fe es Dios. Desde la antigüedad y hasta ahora nos ha provisto para que tengamos la suficiente confianza de estar seguros, sin duda. Nos ha dado a través de la fe buena reputación y además comprender cómo se hicieron las cosas con inteligencia. Como los discípulos, pidámosle en oración al Señor que nos aumente la fe. Lucas capítulo 17, versículo 5. Para que estemos firmes en ella y además seguros de las cosas que nos ha prometido. Sea que perdamos todo, perdamos incluso nuestro cuerpo, pero hay algo que nadie nos puede quitar, nuestra fe. Pero para que esa fe se mantenga en nosotros, necesitamos hacerla una raíz en nuestra vida espiritual. Dice, por último, el apóstol Pablo, los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 7. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados. Eso es un término agricultor, es un término de las plantas, de los árboles, que se mantienen erguidos. Y lo que los mantiene erguidos, hermanos, no es su gran equilibrio, son sus raíces. Dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, cada vez que tenemos contacto con la palabra de nuestro Señor, cada vez que la estudiamos, cada vez que la meditamos, cada vez que la enseñamos a otros y cada vez que la aplicamos a nuestra vida, estamos, hermanos, más estables, estamos fundamentados y seguros y en espera de lo por venir. La paz del Señor sea con todos ustedes. Bueno, yo creo que no queda más que decir que gloria a Dios por lo que hemos aprendido hoy. El más grande de los héroes de la fe es nuestro Dios. El estudio estuvo genial. Gloria a Dios por eso y por la inteligencia que Dios le ha dado a nuestro hermano Daniel para darnos esta maravillosa, podríamos decir, introducción a este maravilloso tema que estamos estudiando. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, oh Dios, por ser tan grande, Padre Santo, y por darnos algo tan importante como la fe, menospreciada, Padre Celestial, por millones, tomada en poco, Padre, por los reyes, por aquellos, Padre, que prefieren hacer burla de la fe, pero un tesoro tan grande, oh Dios, un tesoro que nos ayuda a entender cosas que no han podido, Señor, explicarse los científicos que se lo pasan la vida estudiando las cosas que tú creaste. Y que con versículos como este, oh Dios, se pueden comprender. Bendícenos, oh Dios, en la fe. Aumenta nuestra fe. Y bendice mucho este estudio que hemos iniciado hoy acerca de estos maravillosos hombres y mujeres, Padre, con los que nos dejaste un testimonio o un resonante. Sí se puede vencer por medio de la fe. Ayúdanos pues a ser hombres de fe, para que nosotros también podamos, Padre, aunque no apareceremos en las escrituras nunca, que aparezcamos delante de ti en el libro de la vida
en el mundo venidero, en el cual con nuestros ojos materiales no podemos ver, pero con nuestros ojos de la fe sí podemos verlo, Señor. Te podemos ver a ti, como cuando Moisés se sostuvo como viendo al invisible por la fe, que también estudiaremos aquí en el capítulo 11. O podemos ver, oh Padre Celestial, por ejemplo, el seno de Abraham, en donde están nuestros hermanos que han partido en este tiempo de pandemia. No podemos verlo con los ojos de la carne, pero con la fe sí podemos ver, oh Dios, que allí están nuestros hermanos, estos héroes de la fe y todos aquellos que te han servido, Padre, en toda época. Bendícenos en esta santísima fe y permítenos estar arraigados en ella y convencidos, Padre, de ti, de tu palabra, del Señor, y el dejarnos guiar por tu Santo Espíritu que hace crecer y germinar esa maravillosa fe en nuestra vida. En el nombre de Cristo agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar estos temas. Gracias por los hermanos predicadores que están trabajando en este tema, Señor. Bendíceles y dales mucha sabiduría para los temas que vienen. Y gracias en este día muy especialmente por nuestro hermano Daniel, que pudo prepararse, Señor, y darnos este maravilloso tema. Te alabamos a ti, te damos gloria y honra, porque tú eres el dador de la fe, que es don tuyo, y porque Cristo es el consumador de la fe, que es la victoria sobre el mundo. En él agradecemos y rogamos las cosas. Amén.